Señor de señores en esta preciosa noche. Damos una cordial bienvenida a todos en esta noche. En esta noche pues les presento el volumen 18 y estamos en el tomo número 10. Tomo número 10, ahí todos tienen un panfletito. El tema de esta noche es la justificación. La justificación es un factor que identifica y coloca a la persona en un estatus libre de culpabilidad. Estar justificado es estar libre de culpa. Por eso ahí en la portada usted ve un mallete y ve ahí la famosa balanza que representa la ley. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que tú eres un justificado. Estar justificado es estar libre de todo cargo y perjuicio. Cuando estamos en esa posición, hay paz, hay tranquilidad, sabiendo que nada nos puede mover de la posición de justos, porque justificación viene de justos. Ese precisamente fue el beneficio que nos dio nuestro Señor Jesucristo mediante su muerte y resurrección. Pero ese estatus de justificados, y aquí es donde vamos a tocar algunas áreas neurálgicas esta noche, el estatus de justificado trae consigo para cada creyente una responsabilidad. La responsabilidad de andar y de actuar como tal. Porque fíjense, resultaría contraproducente, podríamos decir, que siendo justificados anduviésemos como si no lo fuéramos. Eso, ahí es donde tenemos que ejercitar cautela y ser diligentes. Y tenemos que guardarnos en esa posición de justificados. Y en este estudio precisamente eso es lo que vamos a tocar en esta noche. Un saludo cordial a todos los hermanos de Facebook Live. Les doy la cordial bienvenida. Ahí en la liga del último anuncio que pusimos esta tarde está el link para que usted pueda bajar este mismo panfleto que tenemos. Saludo también por este medio a los hermanos de Buenos Aires, Argentina. Ellos están usando este mismo panfleto que usted tiene en esta noche. Y saludos también a los hermanos de la congregación de California. Allá están ellos también y siempre nos escuchan. El pastor Abel, su esposa Alya y el resto de los bendecidos que se reúnen. Ahora, entrando en materia acerca de la justificación, ahí en su preámbulo, la Biblia dice que los hijos de Dios fueron todos justificados por Él para que pudieran tener el canal de comunicación con Dios nuevamente abierto, porque el hombre perdió la comunión con Dios. Al perder la comunión, pierde la comunicación, y al perder la comunicación, el hombre queda separado de Dios. Ahora, mediante su muerte y mediante su resurrección, el Señor entonces logra traer justificación a todos sus hijos. Entonces, quiero empezar en esta noche con el renglón número 1, titulado La justificación es gratuita. Y con esto vamos a recalcar con mucho cuidado que la justificación que usted y yo tenemos, la justificación de la que usted y yo disfrutamos, fue un don, exactamente como la salvación. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 2:8? Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Tu salvación fue gratuita y tu justificación es gratuita. Vamos a tocar algunos versos que recalcan esta verdad, que es importantísima que la entendamos. El primer verso radica en Romanos, el capítulo 5, en el versículo 1, lo puede ver en pantalla. Dice: justificados pues por la fe. Eso es un hecho ya dado. La justificación es un golpe dado. Justificados pues por la fe, ¿qué dice?
tenemos paz para con Dios por medio, aquí está el medio de cómo llegó esa justificación a nosotros, por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Mira el verso 2. Por quien también, no solamente justificación, sino que dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Note que cuando el apóstol Pablo habla de la justificación, te habla de las propiedades que posee esa justificación, diciéndote que fuiste justificado, que es por la fe, que es mediante Dios, y ahora aquí te dice que por esa justificación tú tienes también entrada a esta gracia en la cual tú estás firme. Versículo 3 dice, y no solo esto, note que aquí lo que hay es una cadena de beneficios que trajo esa justificación. En el verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo será posible que la tribulación produzca paciencia? Porque cuando tú estás siendo atribulado, cuando tú estás siendo probado, la realidad de que tú pienses que estás justificado te hace pasar por cualquier asunto. Porque al tú estar justificado, tú estás en paz. Al tú estar justificado, tú estás libre. Y cuando vienen situaciones y vienen cosas, tú dices, ok, estoy ahora mismo pasando por este trago amargo, estoy pasando por esta situación, pero la palabra de Dios dice que yo estoy justificado. Amén. Y estar justificado, oye, estar justificado es que el juez ya dio con el mallete y dijo, lo declaro libre. Y así es como la palabra dice que tú estás. Versículo 4. Después que la paciencia se manifiesta por medio de esa tribulación, dice que la paciencia produce ¿qué? Produce prueba. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando tú estás siendo probado, esa paciencia, esa tribulación que te está llegando comienza a desarrollar un proceso que se llama prueba. Tú estás siendo probado. El pastor Cestero nos habló hace un par de semanas que tú tienes que ser probado para poder ser aprobado. Sí. Entonces aquí te dice que esa paciencia produce la prueba, y la prueba produce ¿qué? Produce esperanza. ¿Qué significa eso? Que mientras estoy pasando por esta situación, sigo recordando que estoy justificado, y como estoy justificado, tengo una garantía, tengo una esperanza. Mira el verso 5 para cerrar este pensamiento. Y la esperanza dice, no avergüenza por dos cosas. Una, porque Dios no te va a dejar en vergüenza. Tú vas a pasar por una situación y vas a salir airoso y victorioso por el otro lado. Pero también te dice, la esperanza no avergüenza, porque cuando tú entiendas que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, tú andas justificado. Estar justificado, hermanos, es lo más tremendo que hay. Si usted le pregunta a cualquier criminal, si usted le pregunta a cualquier persona que está ahora mismo en un proceso legal, la palabra que más le interesa a toda esa gente que está siendo probada es ¿qué? Justificación. Ellos quieren ir a un juicio donde el juez diga, lo declaro justificado. Cuando quedas justificado, quedas libre. Vamos a ver otra propiedad que posee esta justificación que Dios nos dio. Y está en Romanos, el capítulo 3, comenzando en el verso 24, dice, siendo justificados, ¿cómo? Nota que dice gratuitamente. Muchas personas tropiezan con esto porque hay mucho pueblo tratando de pagar por su justificación. Tú no tienes lo que vale la justificación. Tú no tienes lo que vale la salvación. Una vez Jesús le preguntó a los discípulos y le dijo, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma?
Y yo te pregunto en esta noche, ¿cuánto tú crees que vale la salvación que a ti te entregaron? ¿Sabías tú que la salvación de la que tú disfrutas es un producto del precio más alto que se ha pagado jamás por cualquier cosa? El precio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que tuvo la capacidad y tuvo el poder de remover la culpabilidad de todos sus hijos. Eso tiene un precio incalculable, no podemos pagarlo. Tiene que ser por fe para que sea por gracia. Ahí dice que fuiste justificado gratuitamente por su gracia. Él quiso justificarte mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira el otro verso, el 25, dice: a quien Dios puso, Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. La justificación tuya vino por medio de ese sustituto. Diga sustituto. Hay personas que piensan que Jesucristo es un modelo y quieren ser como Él. Es bueno que tú quieras parecerte a Él, pero jamás te vayas a montar en una cruz, porque tú no vas a poder. Tú simplemente agarra la tuya diariamente y síguelo. Pero el sacrificio de cruz, el pago por tu salvación, el factor de justificación, solamente y únicamente lo pudo dar Jesucristo. Dice: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nota que la justificación que Él nos dio sencillamente trabajó con un perdón. Diga perdón. El perdón se hace patente y se hace presente cuando hay una ofensa. No hace falta perdón si no ha habido una ofensa. Pues Él se encargó y Él dijo: yo voy a pasar por alto en mi paciencia todos los pecados pasados de mis hijos. Versículo 26, que es importante hacer este hincapié, dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahora entramos a aguas profundas, porque hay gente que cuando oye que estamos justificados, eso suena como una licencia para pecar. ¿Verdad que sí? Cuando tú te ves tan limpio, cuando te ves tan justificado, tú dices: para aquí no hay problema. Aquí yo puedo vivir como me da la gana. Por eso es que tenemos que leer a 1 Corintios, el capítulo 6. En el versículo 1 dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido ¿qué? Habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Justificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando la justificación vino, la justificación te agarró y tú no podías hacer nada, porque Él dijo: este es un asunto vertical. La justificación es un asunto vertical, es de Dios hacia el hombre. Pero ahora vamos a hablar de un factor que es horizontal. Todo lo que es vertical viene de Dios para el hombre. Lo que es horizontal lo tenemos que trabajar tú y yo. Hay muchas cosas que los hijos de Dios deben hacer. Vamos a comenzar el segundo renglón, que es: debemos andar ¿en qué? En esa justificación. Vamos a ver si la Biblia da indicios de que, estando ya justificados, tenemos que andar en eso. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 17. Esto se le dijo a una iglesia niña, se le dijo a una iglesia carnal, que Él no pudo hablarle como espirituales iguales que a los corintios. Esta gente de Galacia, Pablo perdió mucho tiempo con ellos. En cierta ocasión le dice: yo estoy otra vez teniendo dolores de parto con todos ustedes, hasta que Cristo se ha formado. Parece que los había abortado 2 o 3 veces.
Cuando Cristo no puede ser formado en ti, se forma un aborto. Cada vez que Cristo no puede ser formado en ti, hay un aborto. Y hay que volver a tener dolores de parto. Pero aquí en el capítulo 2 y verso 17 de Gálatas, Pablo le dice a esta iglesia: y si buscando ser justificados en Cristo, oye, también nosotros somos hallados ¿qué? Pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? Esto es un verso que nos pone a pensar, a mí me pone a temblar. Porque aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que un justificado debe andar como tal. Luego añade y dice: en ninguna manera. Mira el verso 18. Aquí es donde está el lío. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando tú entiendes que Dios te justificó por su sangre y tú dejas de caminar como un justificado de Dios, ¿qué pasa? Que tú comienzas a destruir lo que Él hizo y entonces te conviertes en un transgresor, porque eres un justificado que no está andando como un justificado. Hay una responsabilidad muy grande en todo hijo de Dios. Y es que la palabra te dice que si estás siendo justificado, la justificación es exactamente igual que la salvación. La salvación que Dios te dio, tú no la puedes manufacturar, tú no la puedes cuidar, tú no la puedes perder. O cuando decimos eso hay gente que se escandaliza porque dicen: ¿cómo es eso? Hay gente que piensa que la salvación que Dios te dio se puede perder. La obra vicaria del Calvario no puede ser deshecha por absolutamente nada. Cuando Dios te colocó en la posición de salvos, tú no puedes salirte de ahí. Ese es un acto vertical. La Biblia dice que Dios cerró la puerta. Cuando Él cerró la puerta, aunque quisieran saltar del arca, no podían, porque quien abrió la puerta y quien cerró la puerta fue Dios. Y hasta que no terminó de llover, hasta que no fue seguro para salir, la puerta no se abrió. Yo quiero decirte que tú estás en la mafia de Dios. Tú sabes que en la mafia te dicen que tú no puedes irte nunca. Una vez en la mafia, siempre en la mafia. Pues Dios te colocó en su posición de salvo, de justificado, y de ahí tú no puedes salirte aunque tú quieras. Pero hay una responsabilidad, hijo de Dios, que me escuchas, y es que tú debes de caminar como tal. Debes de caminar en justificación, debes de caminar en salvación, debes de caminar en santidad para el Señor. Y hoy te vamos a enseñar y te vamos a dar algunos consejos prácticos respecto a eso. Pero vamos a otro verso que está en Romanos, el capítulo 8, en el versículo 6. Dice: sabiendo esto, y esto hay que saberlo, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Futuro. ¿Cuántos aquí todavía tienen el cuerpo? Todavía andas con Él, ¿verdad que sí? Precisamente tu cruz es tu cuerpo. Por eso Jesús decía: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. ¿Cuál es la cruz? El cuerpo y todas las circunstancias que nos visitan diariamente son exactamente una cruz que no te deja vivir. Y todos los días tú tienes que crucificarlo. El apóstol Pablo decía: todos los días muero. ¿Por qué? Porque te tienes que levantar temprano a velar a ese viejo hombre que fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado eventualmente, dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Esta es otra ciencia que mucha gente no entiende. Romanos, María, estamos en Romanos 8:7. 8:7. ¿Ah? Sí, eso es un error de no sé quién. Yo no fui.
Romanos 8:7. Ahí está. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, mira la realidad que hay en el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí tengo que parar y decirte, tu espíritu vive en un cuerpo que no quiere saber de Dios. El cuerpo de carne no en sí el cuerpo de carne, porque tu cuerpo es un ser inactivo que solamente se mueve con lo que hay en la mente. Si lo que hay en tu mente va dirigido por el espíritu, tu espíritu va a enseñar y tu cuerpo se va a ver caminando en el espíritu. Si tú eres gobernado por los designios de la carne, esos designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso explica que a veces hay gente, justificados, hijos del Señor, que caminan como si no fueran justificados. Aquí es que está la ciencia en este verso 7. Si tú logras conocerte a ti mismo, si tú logras tener cuidado de ti mismo, entonces tú vas a poder pelear la buena batalla. Porque te vas a dar cuenta que hay una ley dentro de ti que hace estas cosas. Este no está en el estudio, pero estoy sintiendo la dirección de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 18. Si quiere apúntenlo en sus notitas ahí en su panfleto, porque es un verso muy importante que usted y yo debemos conocer. Mira cómo dice: y yo sé que en mí, esto es donde en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿En mí dónde? ¿Dónde es que el querer el bien está en ti? En tu espíritu. Porque Dios vive con tu espíritu, pero tu espíritu vive en un cuerpo de carne que dice ahí que ese cuerpo de carne dice no mora el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mira el verso 19. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ese es el que hago. Hay veces que la vida y el examen de la vida te levantas y eres un justificado, a quien Dios ama mucho y por quien Dios se entregó, pero ese día en el examen de la vida te aplastaron y sacaste F. ¿A cuántos le ha pasado que sacan F de vez en cuando? Oh, levanta todas las manos al cielo. Hay días que yo quisiera que no vinieran. Y hay unos días de gloria tan lindos a veces, donde desde que te levantas estás en una comunión tan tremenda y tú quisieras que todos los días fueran así, pero desgraciadamente a veces no se puede. Tú tienes días buenos y tú tienes días que no son muy buenos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los efesios que se pusieran la armadura para que pudieran resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Porque cuando el día la cosa está mala, y hay días que tú te levantas, yo no sé si es el pie izquierdo o qué es, pero hay días que la vida no te sonríe. Hay días que se hace complicado, se hace gravoso y tú no puedes. Pero hay días donde te levantas en una victoria. De eso es que se trata, de que trates de vencer lo más que tú puedas. Y el último conflicto está en Romanos, el capítulo 6, en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sabe que este pensamiento romano, de donde vino fue de que el apóstol estaba hablando de cómo nosotros hemos sido crucificados juntamente con Jesucristo, cómo morimos en su muerte y cómo resucitamos con él? Los romanos dijeron: aquí yo puedo andar como me da la gana. Y ahora él trae la pregunta a propósito y dice: ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos nosotros porque estamos para que el pecado, para que la gracia sobreabunde? Ahora mira lo que él contesta él mismo en el verso 2. De ninguna manera, o en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos en él? Entonces aquí hay otra ciencia, que la ciencia es que si te libraron del pecado, ahora te están diciendo, no vivas en él. Porque tú puedes, pero todo te es lícito, pero no todo te conviene. Hay personas que optan por andar en las cosas de la carne.
Déjame decirte que tú nunca llegarás a un estatus donde tú vas a ser tan santo que no vas a pensar en nada malo. Mientras tú tengas carne, tienes que estar velando al perro que no se coma la carne. Mientras tengamos este cuerpo pecaminoso carnal, tenemos que estar alertas y pendientes porque nos puede suceder cualquier cosa. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿dónde? En su muerte. Fíjate, en su muerte. Cuando a Jesús lo bautizaron en su muerte, cuando a Él lo sepultaron, la Biblia dice que en ese momento tú quedaste directamente identificado con Él y en ese momento tú moriste al pecado. Y cuando Él resucitó, dice que tú resucitaste juntamente con Él. El acto del Espíritu. Te levantaste en el Espíritu. Obviamente, después luego ya las cosas cambiaron. Ya las cosas no son iguales. Hay panfletos a la parte de atrás para los hermanos que llegaron. Entonces, esto es un asunto bien delicado, porque cuando miramos esto nos damos cuenta de que hay una santificación, hay una justificación que Dios nos dio. Somos justificados por la fe por medio de Cristo Jesús, pero entonces se te dice que antes en la justificación. Pastor, ¿cómo yo hago eso? Me alegro que me preguntes. Esto nos lleva a la tercera parte, el renglón, donde hablamos un poquito de consejos prácticos para andar en justificación. Y quiero detenerme aquí para decirte, si la justificación fuera una propiedad aplicada a todo tu ser, no habría necesidad de estos consejos. ¿Por qué es que la Biblia da tantos consejos en las epístolas paulinas? ¿Por qué Jesús en los días de su ministerio, demostrando cómo debemos nosotros de andar y de amar al prójimo y de hacer con los demás? ¿Por qué Él se ocupó tanto de dar tantos ejemplos? ¿Sabes por qué? Porque tu justificación en el Espíritu tiene que comenzar a irradiar para verse a través del cuerpo que te cubre. La perfección de tu espíritu debe comenzar a manifestarse en tu cuerpo. Y miren los consejos prácticos, y son muchos. Comenzamos en Romanos, el capítulo 12, en el verso 11, dice: en lo que requiere diligencia, ¿qué dice que hagas? No estés perezoso, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Mira el verso 12. Gozosos en la esperanza. Este gozo de la esperanza es el mismo que leímos ahorita en Romanos capítulo 5, cuando dice que estamos en la esperanza y que la esperanza no avergüenza. Gozosos en la esperanza. Oye ahora, sufridos en la tribulación. Sufridos no quiere decir que estés en una quejabanza interminable. Sufrido es que estás peleando la buena batalla, y aunque te están dando duro, tú estás tranquilo y tú estás reposado. Nunca te desesperes cuando pruebas vengan a tu vida. Nunca pierdas la calma cuando no veas que la dirección de las cosas en la vida no van por donde tú quisieras. Hay veces que esas encrucijadas que encontramos en el camino son necesarias, porque Dios en nuestro caminar nos quiere enseñar muchas cosas. Sin tropiezos no hay aprendizaje. Sin espinas no hay rosas. Todos tenemos que cruzar por las espinas para llegar a las rosas. ¿Se ha preguntado usted eso? Las rosas que son tan bellas, unos colores tan hermosos, pero el tallo de las rosas está lleno de espinas. Y cuando usted las toma para admirarlas, a veces tiene que tener cuidado porque se hinca. Qué paradoja tan tremenda que tanta belleza sea acompañada por espinas. Se parece a nuestra vida, ¿verdad que sí? Nunca nos falta una espinita por ahí, ¿verdad que no?
Siempre hay un tropiecito, una cosita para que tú ejercites este fruto de la paciencia que Dios te ha dado. Versículo 13. Compartiendo, me gusta para las necesidades de los santos. Luego te dice, practicando la hospitalidad. Hay justificados que no hacen nada por nadie. Una señora allá frente a San Pedro, él buscaba en los libros lo que ella había hecho toda su vida y no encontraba absolutamente nada. Y ella le dice, busque, que tiene que haber algo. Y finalmente encontró por allá en un recóndito, en una esquina, que le había regalado 2 hojitas de culantro a la vecina. ¿Lo ve? Se lo dije. Pero aquello era tan insignificante y tan poco que San Pedro, y esto es un chiste, le dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a poner las 2 hojitas y tú te aguantas de las 2 hojitas y si ellas te sostienen, te salva. Practica la hospitalidad. Es muy importante que practiques la hospitalidad. ¿Tú sabes lo que es la hospitalidad? No es que metas a todo el mundo en tu casa. La hospitalidad es que te abras para dar de lo que Dios te ha dado a los demás. Nunca te vas a quedar sin nada. Es como las sonrisas. Las sonrisas son gratis. Y mientras más tú sonríes, más sonrisas hay. No se acaban nunca mientras tú no dejes de sonreír. Hay veces que hay personas que actúan como si las sonrisas costaran $100 cada una. Para sacarle una sonrisa hay que pelear. Mira Romanos, el capítulo 12, en el versículo 14. Esta es la carta apostólica. Este no es Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Allí se dijo muchas veces también. Pero este es el apóstol Pablo recordándoselo a una iglesia como somos nosotros, como son ustedes los del aire. Bendecid a los que os persiguen. No, pastor. La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo, pero es que hay prójimos que me la ponen muy difícil, pastor. Ahí dice que bendigas a los que persiguen y que bendigas y que no maldigáis, dice. Mira el verso 15. Gozaos con los que se gozan. ¿Está bien? Pero también te dice, llorad con los que lloran. Versículo 16. Unánimes entre vosotros. ¿Saben lo que significa unánime? Porque después dice no altivos. Unánimes es humildes. Unánimes es del mismo sentir con todos. Unánimes es sintiendo todos la misma cosa, la misma solicitud. No altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Tienes problemas asociándote con los humildes? Hay personas que tienen dificultades con salirse de su estatus social y mezclarse con personas que quizás no son como ellos. Eso es lo más lindo que hay. Lo más lindo. Es como cuando tú visitas una aldea de esas por allá, en una tribu de esas. Tú ves que esa gente te traen manjares, te traen lo mejor que tienen para regalártelo. Y hay gente que tú vas a su casa y no te dan ni agua. Te parecen a Simón. ¿Te acuerdas de Simón? Que Jesús le tuvo que reprochar y decirle, mira Simón, yo llegué a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies, tú no me diste un pañuelito para yo secarme el sudor, y esta desde que yo llegué regó todo ese perfume caro y no ha dejado de besarme los pies. Tienes que sacar tiempo para los demás. Tienes que brindar de lo que tú eres para que los demás lo disfruten. Si no puedes hacer eso, entonces te falta mucho. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos
los hombres, y estamos en consejos prácticos para andar en esa justificación. Mira el próximo verso, que está en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, en el versículo 15, hablándole a otra de las iglesias allá en Tesalónica. El apóstol Pablo dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Si te das cuenta, Pablo fomentaba esta unidad y fomentaba este compartir por todas las iglesias como un olor fragante. Cuando tú eres agradable, todo el mundo quiere estar contigo. Cuando tú eres un pesado antipático, la gente no quiere ni verte. ¿Qué tú prefieres? Mejor yo prefiero que quieran estar conmigo. Es feo cuando le sacan el cuerpo a una persona. A Jesús todos lo buscaban, y a Pablo también. Mira lo que dice ahí el verso 16. Este es bien difícil, ¿viste? Estad siempre, ¿qué? Es que a veces no se puede, pastor. Yo quisiera sonreír, pero es que a veces de 34 dientes que tengo no puedo soltar ni uno. ¿Has visto esa gente que no se sonríe? ¿Los has visto? Está bien serio, sí. Como que la vida le ha pagado mal. Y de momento tú no puedes tratar con una persona así, pero qué lindo es cuando alguien viene y te regala una sonrisa. Las sonrisas son tan lindas. Las sonrisas son una ventana que abre y te invita a entrar. La sonrisa. Orar sin cesar. Ahí no dice que ores sin cesar, ahí dice que ores sin cesar. Porque hay personas que pensaban que era orar cuando no esté César. Orar sin cesar significa orar sin parar. Orar sin cesar significa nunca dejes de orar, no importa dónde estés. La oración es lo más lindo que hay. Puede ocurrir en tu carro, puede ocurrir en tu cama, puede ocurrir en cualquier lugar que estés. Saca un tiempo siempre para orar. Verso 18: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Que dé qué? Que dé gracias por todo. ¿Te atreves a dar gracias cuando no te aprueban el préstamo? ¿Te atreves a dar gracias cuando tú pensabas que esto iba a llegar así y llegó de otra forma? Hay veces que es Dios probándote. Mira, a Dios le encanta hacer eso. Él es bien travieso con esas cosas. Tú sabes que el Señor tiene un hábito que a Él le encanta llegar a las 11:59. Él quiere ver cómo tú te pones de rojo y de cuántos colores tú cambias antes de que llegue lo que tú estás esperando. Algunos de nosotros no tenemos esa virtud. A la 1:01 ya estamos peleando. Y ahí vuelve el apóstol y dice, verso 19, importantísimo: no apaguéis el espíritu. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque lo puedes apagar. Fíjate que el Espíritu Santo, la Biblia dice en 1 Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu de Dios y tu espíritu se unieron. Cuando Pablo explica esto, dice: tu cuerpo Él lo compró a precio de sangre y lo convirtió en un templo para su espíritu. Y entonces ahora llega y te dice que estés gozoso. Y si tú no puedes estar gozoso, entonces el templo está triste. Y cuando el templo está triste, el espíritu se apaga, se contrista. Cuando tú pierdes las sonrisas, el espíritu se contrista. Cuando tú dejas de tener comunión con los demás, el espíritu se contrista. Pastor, ¿por qué se contrista? Se contrista porque no se puede ir. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo no se puede ir?
Cuando Pablo le explicó esto a la iglesia de Colosas, le dijo: mira, cuando tú oíste la palabra del Señor, el Evangelio, dice que el Espíritu Santo vino y te selló, y ese sello se queda. Eso es una tinta que no borra, se queda contigo ahí. ¿Te parece a los ángeles del Señor, que dice que acampan en derredor de los que le temen y los defienden? Y hay veces que tú te portas mal y los ángeles están contigo, pero están así, avergonzados de nuestras actitudes, y el Espíritu Santo se apaga. Pero qué lindo cuando tú lo mantienes prendido, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas el candelero que había allá en el tabernáculo? Que dice que él mandó a moler aceitunas para hacer aceite, y dice que mandó a que le echaran aceite, y había alguien encargado de que ese candelero siempre tuviera aceite, porque la llama no podía apagarse. Y yo me imagino que hubieron 2 o 3 cabezones que se le olvidó: ¡ay, se me olvidó echarle el aceite al candelero! ¿Y sabes qué? Ahora el candelero somos tú y yo. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros y te está diciendo: no lo dejes que se apague, manténlo encendidito para que estés contento todo el tiempo, para que cuando tengas una situación, Dios esté presente contigo y pueda haber una comunión tan buena que no haya nada de lo que tú necesites que no se te pueda dar. Cuando tú tienes a Dios de buena, todas las cosas te obran para bien. Pero cuando tú tienes a Dios de malas, a Él se le hace difícil buscar las cosas que tú quieres. Por eso el salmista decía: pon tu delicia en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Es igualito que un matrimonio. ¿Verdad que tu esposita no te hace la sopita que tú quieres, el arrocito que tú quieres? Si la tienes de mala, vas a comer arroz con trompa. Hay que tenerla contenta. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? Con Dios tenemos que ser así. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. Versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y versículo 22. Mira qué lindo. Absteneos. Absteneos significa evita toda especie de mal. Abstente de todo aquello que no te conviene, aunque te guste. Déjeme decirte, todas las cosas malas gustan. Es como el azúcar. ¿A cuánto le gusta el azúcar? Tremenda el azúcar, pero qué dañina es. Y cuando tú le echas esa stevia a tu café, nunca es como 2 cucharadas de azúcar, ¿verdad? Y te lo tomas y ahí está, fingiendo que te gusta, pero tú quieres que tenga azúcar. Pero el azúcar cuesta. El azúcar cuesta. Y el bien, hacer el bien cuesta también. El mal es como el azúcar, no te olvides de eso. Así que el resumen final, para no cansarles: la justificación, aquí está el primero, es un acto gratuito de Dios. Eso es número 1. Número 2, pero aunque la justificación es gratuita, se nos requiere andar en esa justificación. 3. La justificación es como la salvación, pero el andar en ella es cosa personal de cada uno. Eso está interesante, ¿verdad? Y daremos cuenta de no hacerlo y nos pudiera costar la recompensa. ¿Qué es lo único que tú y yo como creyentes en esta vida podemos perder? La salvación no la puedes perder. ¿Sabes por qué? Porque no es tuya. No la compraste, no la adquiriste, te la regalaron. Es un don de Dios. Te sellaron y te justificaron. Pero dentro de este caminar hay una recompensa para cada uno. ¿No me lo crees? Segunda de Corintios, María, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, ¿le dice?, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pastor, si hice cosas malas, poca recompensa o cero recompensa. Y si hice cosas buenas, entonces vas a recibir gran recompensa. Aquí hablamos una vez de las recompensas. Hay muchas cosas, hasta por un vaso de agua hay recompensa de parte del Señor. Volvemos al resumen, punto 5. En la palabra de Dios hay amplios consejos que nos ayudan a caminar en esa justificación. Y el sexto, o el quinto, la justificación nos fue dada en el Espíritu, pero en la carne tenemos que estar pendientes para no desviarnos. ¿Por causa de qué? Por causa del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y que vive contigo, duerme contigo, se baña contigo, se va para el trabajo contigo y siempre está contento. Contigo él está siempre. Cuando tú quieras ver al viejo hombre, prende la luz y mírate en el espejo. Y ahí lo vas a ver. El viejo hombre no descansa, ¿viste? El viejo hombre no duerme. El viejo hombre a cada instante está tratando de agarrarte por el cuello y de avergonzarte. Yo recibo que tú andas en justificación. Yo recibo que tú andas en salvación. Yo recibo que tú andas en paz para con Dios. Y que se cumple la palabra en Romanos 5:1 que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema de esta noche, de la justificación. Gracias a todos por la atención prestada y muy buenas noches tengan. Yo quiero amarte más que el oro, quiero amarte mucho más, mi Señor. Yo quiero amarte más, sin importar qué digas, solo quiero amarte.